Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Hola Estela, hola Carlos, hola a todos nuestros oyentes, que tengan una bella tarde de aire fresco. Hola Estela, Silvia, equipo de Aire Fresco, un gusto compartir un programa más con ustedes. Hola chicos, ¿qué tal? Qué placer compartir otra tarde de aire fresco. En la producción y conducción, Estela Fandiño, Carlos Dentone y quien les habla, Silvia Cordero. Esto es Aire Fresco. Encontranos en YouTube, Mujeres NIP del Sur. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702, Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Silvia, ¿son cosas mías o te veo un poco como enojada, disgustada? ¿Qué les parece si abrimos la ventana para que entre aire fresco y te sacuda un poco para que nos cuentes qué te está pasando? Hoy, cuando me dediqué a revisar redes para ver de qué podíamos hablar, me encontré con una noticia, la verdad que me hizo mucho ruido y me dio mucha pena. Sobre una persona que yo admiraba por de dónde salió hasta dónde llegó. Un empresario muy importante, de aquellos que la hicieron trabajando y con una muy buena cabeza, un tipo muy inteligente. Pero le falló la parte humana. Escribió un Twitter riéndose de una mujer que no llegaba a fin de mes porque cobraba una jubilación mínima. Si hoy hay alguien que puede llegar con 400.000 pesos a fin de mes, que me avise, porque la verdad yo no sé cómo pueden arreglarse, y la verdad que es algo que me da mucho dolor. Este hombre escribe un tuit riéndose de esta mujer
porque decía que era ama de casa y ella tenía una pensión por ama de casa, diciendo que si nunca había trabajado no debería tener una jubilación. Yo entiendo que hay mucha gente que nunca trabajó y se le dieron pensiones que no sé ni de dónde salieron. Hay mucho político también que sigue cobrando después de su puesto de trabajo, cosa que me parece innecesaria porque podrían seguir trabajando. Pero a mí me sigue haciendo ruido esa ama de casa que en un tiempo no tuvo poder de tener una caja para aporte y tampoco tener el dinero para aportar porque obviamente no trabajaba, ¿no? Entonces voy a dejar el debate abierto a ver qué opinan ustedes, si ama de casa necesita o debe recibir una pensión o no, o si debería ser remuneratorio o no. Lo voy a dejar para que ustedes debatan. Pero traje la definición de ama de casa y vamos a analizar esto. Dice así: una ama de casa o amo de casa, porque hoy los hombres y las mujeres se reparten la misma tarea, es una persona que gestiona y administra el hogar como ocupación principal, realizando tareas domésticas de limpieza, cocina, lavandería, cuidado de niños, personas mayores, aunque mascotas. Es un trabajo no remunerado, de dedicación constante, esencial para el funcionamiento diario de la familia. Ahora vamos a ver las características y las funciones claves, ¿no? El trabajo doméstico incluye todas las tareas de la casa, de limpieza y cuidado, y la organización. Tiene una gestión y cuidado de administración del hogar, porque compra todos los insumos, es la que se encarga de los insumos, y cuidados de hijos a escuelas, ancianos o, como dijimos antes, mascotas. ¿Tiene un valor económico? Sí, tiene un valor económico, porque representa un ahorro significativo al hogar, equivalente a contratar servicios externos. Estamos hablando de ama de casa, la definición de ama de casa, no de que una mujer pudo contratar a alguien. Dejemos eso aparte. El rol multitarea no tiene un horario fijo, siendo una labor pesada e irregular que abarca desde la mañana hasta la noche. Aunque la noche también, porque si tienen hijos bebés, los bebés están despiertos cada hora y media, cada 3 horas o cada cuánto, no termina nunca. La evolución del término, aunque tradicionalmente fue siempre femenino, el término amo de casa se utiliza para el contexto masculino y hoy en día la verdad que implica la gestión del hogar sin distinción de género. Ahora vamos a hacer una pregunta así como clave. ¿Qué pasaría si el rol de ama de casa, según este empresario, no tendría que ser remunerado? ¿Pero qué pasaría si las mujeres dijeran, o los hombres dijeran, no hay más ama de casa, no hay más amo de casa, porque a mí nadie me paga, ni nadie quiere darme una pensión? Ponele que pudiera suceder. ¿Qué sucedería? Si el rol de ama de casa desapareciera abruptamente, se produciría una crisis estructural profunda que afectaría tanto a economía como a la organización social y familiar, ya que estas labores no remuneradas sostienen el funcionamiento de la sociedad en sí. Actualmente, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa más de un 20% del Producto Interno Bruto, llamado PIB, en muchos países. ¿Y por qué sería el colapso de la economía del cuidado? La valoración económica, el trabajo doméstico y el cuidado es esencial para que los trabajadores remunerados puedan salir a trabajar. Sin amas de casa, servicios de limpieza, cuidados de niños y ancianos tendrían que ser tercerizados, generando un alto costo económico. Pero digo yo, ¿quién se dedicaría a cuidar niños si no hubiera alguien dentro de la casa los primeros meses? Lo vas a tener que llevar afuera. O no lo vas a tener que tener. En el impacto del PBI, estudios indican que si se pagara el trabajo doméstico, este equivaldría a una parte sustancial del PIB mundial, superando el 40% en algunos casos. En México, por ejemplo, representa el 26,3%. La crisis de cuidado y reorganización familiar también sucedería, porque sobrecarga compartida o tercerización, las tareas que realizan una persona, generalmente las mujeres,
tendría que ser redistribuidas equitativamente entre los dos miembros de la familia o contratadas externamente. ¿Qué pasaría? Tendrían menos horarios de trabajo, porque o trabaja uno o trabaja otro, y si trabajan los dos tendrían que trabajar menos. Podríamos seguir con un montón de casos de colapso, no solamente económico, sino a nivel cuidado. ¿Quién enseña valores? ¿Quién enseña religiones? ¿Quién enseña esas cosas esenciales de la vida? El que se queda con el niño. Vos no podés pretender que una familia se mantenga sin alguien en el hogar. Yo creo que desaparecería el hogar. Pero bueno, es una de las opiniones que vamos a tirar al aire. ¿Y vos qué pensás? A mí me gustaría escuchar a Carlos y le voy a pasar la palabra para que me diga qué es lo que piensa él, que habla tanto siempre desde esa cosa humana. Carlos, ¿me das tu opinión? Vamos a continuar un poco entonces con el planteo de Silvia, que se inició con el mensaje de Alperín con respecto a la jubilación del ama de casa, que es un tema ya un poco discutido, un poco hablado también, pero es bueno ya que tenemos la oportunidad de justamente ampliar y reflexionar sobre ese tema aquí en Aire Fresco. Ustedes oyentes también lo pueden hacer, pueden dejarnos su comentario. Y creo que la definición de Silvia sobre el ama de casa lo dice todo, y mucho más no se puede agregar, más pensando que alguna vez uno también fue ama de casa, ¿no? O amo de casa. Entonces, como el tema también tiene que ver con la arista de la jubilación, siendo jubilado, y como decía, y amo de casa también, es como que hay alguna experiencia como para poder compartir con ustedes. Hay temas que una vez que se publican en las redes generan discusión rápidamente, ¿no? Una de ellas fue justamente el tema de Galperín, ama de casa, y su jubilación. Pero más allá de los enojos, más allá de las redes y fundamentalmente más allá de toda política, vamos a preguntarnos un poco qué representa o qué significa una jubilación justa. Yo les voy a contar algo particular, una anécdota particular. Corría ya por el año 2016, 2017. Era el momento en que yo me había jubilado, hacía poquito me había jubilado, pero justamente como la jubilación no alcanzaba, seguí trabajando, ¿no? Y lo hice en un comercio de repuestos del automotor, y yo hacía un poco la atención al público y la parte administrativa. A veces tenía que salir a hacer alguna cobranza o algún pago, algún trámite, y bueno, para esto generalmente tomaba un remis, y por lo general me venía a buscar siempre el mismo remisero. Y un día en eso de los viajes justamente le comento que me acababa de jubilar, que hacía poco que me jubilada, pero bueno, que tenía que seguir trabajando porque a pesar de haber aportado 51 años, que era lo que yo tenía aportado, lo que trabajé, no me alcanzaba el dinero para terminar más o menos bien a fin de mes. Cuando le conté esto a este chofer, a este hombre, él le salió de adentro, creo, decirme: yo no fui tan tarado en aportar. Y vamos a aclarar que la palabra no fue la palabra tarada. Ustedes me sabrán entender. Y continuó diciéndome: ¿viste que te conté que yo tenía un taller mecánico en la capital? Bueno, laburaba y nunca aporté a nada ni a nadie. Cada vez que me ingresaba una parte del dinero por cobrar un trabajo, yo trataba de guardármelo y después hacía alguna inversión de las que pueda hacer cualquier hombre común, ¿no? Y fíjate, hoy vivo bien, me decía. Tengo 2 autos de mi propiedad que están en una remisería trabajando, y yo tengo 0 kilómetro que de repente trabajo porque de alguna manera necesito tener alguna actividad y un poco para salir de casa. Claro, cuando me iba contando yo cada vez me sentía más tarado, aunque esa no era la palabra, ustedes seguirán entendiendo. Y ponemos fin a esta anécdota. Pero no dejé de pensar, hoy también lo pienso, que quien hizo todo lo que correspondía legalmente, ¿le valió la pena? Pero este es mi caso, y no me gusta simplificarlo en mi caso, digamos. Esta es una anécdota. ¿Por qué? Porque detrás de muchas jubilaciones por moratorias, hay personas que nunca pudieron acceder a un trabajo formal. Mujeres que se dedican toda su vida a llevar adelante un hogar, que no es poco, y a esa función única que es criar hijos.
Pero también entraban en estas moratorias, además de amas de casa, los trabajadores que estaban en negro, personas a las que jamás se le hicieron aportes. Y esto también es otra realidad de nuestro país, ¿no? Entonces aparecen otros dilemas. O sea, una cosa es una jubilación por contribuciones y aportes, y donde hubo décadas de aportes, y a eso le corresponde una jubilación, tiene el derecho a la jubilación, eso no hay dudas. Pero otra cosa distinta es una asistencia social del Estado, o sea, una ayuda para que alguien no llegue a la vejez como pobre o como indigente. Es una asistencia que da el Estado. Entonces un poco la pregunta ¿es una jubilación? Las dos cosas obviamente son necesarias, pero quizás el problema es cuando el sistema, el propio Estado, las mezcla y termina tratando igual a situaciones que son diferentes, que son distintas. Ahí nace un poco el enojo y la reflexión de muchos jubilados. Y a ver, pensemos que el jubilado común siente que le descontaron durante 40, 50 años, cumplió con todas las reglas y termina cobrando bastante parecido al que nunca aportó. Al que nunca aportó porque nunca trabajó o porque bien tuvo que trabajar en negro porque no tenía otra posibilidad. Entonces, estos temas, además de ser vistos desde el punto de vista económico, pasan a ser un problema de tipo moral. Entonces, uno se pregunta, ¿qué estamos premiando? ¿Qué se está premiando? ¿Al esfuerzo o a la necesidad? ¿O ambas cosas? Y para hacer ambas cosas, ¿alcanza el dinero? Además, el sistema jubilatorio en Argentina tiene otras complejidades. ¿Por qué? Porque no todos aportan lo mismo, no aportan el mismo porcentaje con respecto a su sueldo. Y tampoco se jubilan igual. Ahí hay otra gran diferencia también, que quizás no está charlado en este momento. Pero tenemos que, si hablamos de jubilación, tenemos que pensar un poco en todo, ¿no? Cuando uno se mete un poco en el tema y se da cuenta que hay cajas especiales, que hay regímenes diferenciales, funcionarios que aportan solo una parte de sus saberes, hay privilegios históricos, están las moratorias, están las pensiones. Está bueno investigar un poco sobre el tema, porque a veces hablamos nada más que sobre la bronca o sobre el beneficio, y hay que analizar un poco todo, ¿no? Y cuando investigamos, indudablemente nos vamos a llevar sorpresas. Por ejemplo, yo leyendo un poco me entero que hay más de 200 tipos de caja jubilatoria en el país, y esas 200 tipos de jubilación que otorgan son diferentes. Es como si alguien se dedicó a que todos seamos diferentes desde el punto de vista de la jubilación. Entonces, cuando uno ve todo esto, digo, el jubilado común, yo me pregunto, ¿quién sostiene todo este complejo de la jubilación? Por todos lados escuchamos que la plata para los jubilados no alcanza y que tienen que, por ejemplo, el ANSES cobra parte del IVA, de otros impuestos, impuesto al cheque, impuesto a las ganancias. Así hay una mezcla terrible, nunca nos vamos a enterar cómo es este tema trabajador aportante y jubilado cobrando. Entonces, a uno le quedan más preguntas. ¿La jubilación hoy es un derecho ganado por aportes o una herramienta de contención social? Y quizás las respuestas sean un poco que son ambas, pero hay toda una historia en nuestro país. Empieza también cuando la economía destruye el empleo formal. Durante años, cuando millones de personas trabajaban en negro, cuando el esfuerzo de toda una vida no garantizaba siquiera la tranquilidad en el futuro. Entonces, indudablemente algo está fallando. Entonces, cuando falla, uno empieza a dudar del sistema. Y cuando uno duda, es probable que el sistema quiebre. Porque, hablando de jubilación, tampoco nos podemos olvidar de la cantidad de juicios que le hace el jubilado, el recién jubilado, al Estado. Pero no le hace el juicio el jubilado porque quiere o porque un abogado lo influye para que haga juicio. Le hace juicio porque el Estado está pagando mal. Y si no, habría que ver la cantidad de juicios que tiene el jubilado contra el ANSES, contra el Estado. Y por otra parte, habría que ver qué cantidad de juicios pierde el Estado
hay algo que indudablemente está mal. Si uno le tiene que hacer un juicio al Estado para cobrar correctamente, algo también está fallando. Y pasan los gobiernos y pasan los distintos políticos y el tema no varía. Y ese juicio, que generalmente lo hace una persona de entre 65 y 70 años, a veces dura 14, 15 años, 10 años. ¿Está pensando el Estado en su gente mayor? ¿En esa gente que aportó toda la vida? Entonces, quizás la gente más joven, digamos, pueda llegar a pensar, ¿para qué voy a aportar? Trabajo en negro y me hago yo mi jubilación como puedo. Pero no todos tienen un taller como mi amigo el remisero. No todos tienen esa posibilidad. No todos tenemos la posibilidad de saber invertir. Entonces lo que tendría que haber de inicio es trabajo. Pero bueno, sabemos que siempre, por ejemplo, el ANSES fue una fuente como para hacer frente a estas moratorias, a las pensiones. Entonces es ahí donde uno dice, ¿me conviene darle la plata al Estado o me conviene hacer mi inversión? Es difícil hacer inversión en Argentina, ¿no? No nos olvidemos del 2001 y el corralito, ¿no? Entonces, digamos que uno pensando todas estas cosas, cuando uno dice ama de casa, piensa en la persona que cuando llegue a su madurez, a su vejez, tenga una compensación. Pero en esa ama de casa también entran personas como las esposas de los jueces, que quizás no tengan necesidad de una jubilación o una asistencia social. Entonces algo pasa que no se mira finita todo esto y es lo mismo entonces una persona, digo un juez como una profesión alta, ¿no? En remuneración. Alguien tendría que ver eso, ¿no? Entonces uno piensa, ¿no se podrá generar un sistema donde exista la ayuda a la persona que es vulnerable, pero sin castigar al que cumplió con todo lo legal en su vida laboral? Nadie está negando las ayudas ni otorgarle una jubilación, llámese jubilación, a una ama de casa. Pero ¿por qué castigar de alguna manera al que aportó? Hay una diferencia, que después hablan de grieta, pero la grieta no la hace el jubilado común con la ama de casa. La grieta la está haciendo el mismo Estado que no hace las cosas justamente. Y me sigo haciendo preguntas, porque más de una vez escuchamos frases, ¿no? Como decíamos antes, ¿para qué voy a aportar si después cobramos todo parecido con la gente que no aportó? Porque hay que pensar también en el monto de la jubilación. ¿Es posible que una persona que trabajó toda su vida en el trabajo que sea y aportó toda su vida no pueda, al ser mayor, al estar en la vejez, cubrir las necesidades básicas? Y así podríamos seguir preguntándonos un montón de cosas con respecto a esto. Pero el tema está justamente en los que administran el país. Entonces a veces uno se le da por pensar, justamente hay otorgamiento de pensiones, hay otorgamientos de moratorias, pero en los años de elecciones da que pensar también, ¿no? Entonces el tema queda justamente en los gobiernos. ¿Qué va a hacer el jubilado? ¿Va a ir los miércoles a luchar por él? ¿De qué estamos hablando? Y cuando hay opiniones, como pasó en las redes, algunas de esas opiniones hieren, pero fundamentalmente, independientemente de la herida, lo que hay que discutir es la solución, no quién habló una cosa, quién habló la otra, porque hablamos todos. Entonces, creo que el tema vuelve a quedar en el Estado, en aquellas promesas de campaña, en las promesas electorales, en estas mentiras de la liquidación a los jubilados. Un Estado que tenga juicios realmente es una vergüenza, pero los tenemos acá en el país. Hay que tratar de alguna manera de sobrevivir a todo esto y tratar de no discutir entre nosotros, porque la culpa no la tenemos nosotros. Y como para cerrar, no se los dije antes, pero se los digo ahora. Cuando el remisero me contaba de que nunca aportó, también a lo último me dijo que él por moratoria se había jubilado y cobraba un haber mensual. Yo voy a enfocar el tema desde otro lado. La economía de un país no será tan profundo como lo trataron ustedes, pero sí práctico. La economía grande de un país, de un estado, es igual que la economía pequeña de una casa. Cuando vos, en tu hogar, a fin de mes o a principios, repartís tus ingresos
en los gastos que tendrás, alquiler, impuestos, remedios, alimentos, etcétera, etcétera. Y cada monto se destina a lo que corresponde, todo bien. Pero ¿qué pasa si un buen día decís, bueno, este mes lo de los remedios lo uso para otra cosa, un paseo, divertimento, regalos? Al mes siguiente haces lo mismo y al otro también. Sin duda te habrás quedado sin remedios. En un estado pasa lo mismo si año tras año entras a regalar o a mal repartir lo de los jubilados, por ejemplo, en jubilaciones de privilegios, en jubilaciones sin aportes, etcétera, etcétera. Alguien saldrá perjudicado. ¿A vos qué te parece? Algo tenés que cambiar. Si querés seguir haciendo regalos, por ejemplo, ¿no pensaste en reducir en otro destino? Un alquiler menor o comer menos, por ejemplo. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. En el lugar y en el momento donde se perdió todo, el personaje que hoy traemos a la mesa de aire fresco descubrió que hay una cosa que no te pueden quitar: la libertad de decidir qué sentido le damos a lo que nos pasa, lo cual nos conecta con la vida cotidiana. No todos estamos o hemos estado en un campo de concentración como el personaje, pero todos enfrentamos momentos donde sentimos que perdemos el control. ¿Qué nos sostiene cuando todo se cae? Esto es un poco lo que queremos tratar en Aire Fresco. Saben que me encanta navegar por las redes sociales y hoy encontré un reel que un poquito me voló la cabeza. La historia la cuenta Genogués _ y la verdad que vale la pena, no sé si seguirlo, pero escuchar, da muchos consejos para seguir adelante, para salir de esos pensamientos bucle. Está buena la página, búsquenlo, Genogués se llama. Ahora lo vamos a ver y después vamos a comentar acá en producción un poquito de qué se trata esto. En 1945, un hombre salió de un campo de concentración y descubrió el único secreto que nadie te puede arrebatar. Víctor Frank era psiquiatra en Viena. Tenía una carrera, una familia, una vida, hasta que los nazis lo enviaron a Auschwitz. Perdió a su mujer, a sus padres y casi pierde la vida. Pero dentro de ese horror descubrió algo que nadie le podía quitar: su mente,
su mente seguía siendo suya. Podrían quitarle todo lo externo, pero no podían quitarle cómo elegía interpretar lo que vivía. Frank lo llamó la última libertad humana. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ahí es donde vive el subconsciente, porque tu mente subconsciente no procesa lo que te pasa, procesa lo que tú decides que significa. Pero aquí está el problema. La mayoría dejamos que el exterior decida por nosotros. Las noticias, las opiniones de otros, los miedos, son cosas que absorbemos sin darnos cuenta. Frank demostró que incluso en Auschwitz el ser humano puede elegir su estado interior. Lo que significa que tú, con mucho menos sufrimiento, también puedes hacerlo. El subconsciente no es víctima de las circunstancias, es víctima de lo que tú le repites. Así que no es lo que te está pasando, sino cómo estás decidiendo qué significa. La libertad última, según Viktor Frankl, es la capacidad humana inalienable de elegir la propia actitud ante cualquier circunstancia, incluso en condiciones de sufrimiento extremo como le pasó a él. Frank, psiquiatra y superviviente del Holocausto, argumentó en El hombre, el título El hombre, en busca del sentido, que aunque se puede arrebatar todo a una persona, nadie puede quitarle la libertad de decir cómo afrontar su destino. El concepto clave es que entre el estímulo, lo que nos pasa, y la respuesta, lo que hacemos, existe un espacio donde reside nuestra libertad y el poder para elegir nuestra actitud frente a esta circunstancia. El origen, esta idea surge de su experiencia, como ya lo contó Genoves. La obra se llama La libertad última. Es también el título de una novela biográfica publicada en el 2012 que narra la vida de Frankl y cómo enseñó a otros a renacer de sus propias cenizas. Es una logoterapia. Este concepto es la base de logoterapia, ¿no? La terapia desarrollada por Frank, centrada en la búsqueda del sentido. Esta libertad implica que el ser humano no está simplemente condicionado por el entorno, sino que puede decidir su propio camino. Difícil, es verdad, pero imposible, por lo menos para Frank, no fue. Te invito a que escuchemos ahora a Carlos, que nos trae seguramente algo relacionado a esto. Te paso la palabra, Carlos. Continuando con la palabra que me deja Silvia, que está poniendo una vara muy alta. Estela, yo no sé qué te parece. Como siempre, Carlos, tanto ella como vos ponen la vara alta. Pero bueno, en buena hora, porque el hecho de hacer radio también es aprender, investigar, para poder ofrecerle a nuestros oyentes un poco lo mejor y entre nosotros también compartir lo mejor que podamos, ¿no es cierto? Cuando es un tema que se trata fundamentalmente del ser humano, creo que a todos de alguna manera nos importa. Así que bienvenidas a Vara Alta, Silvia. Comienzo contándoles un cuentito, donde había una vez, como comienzan todos los cuentos, un hombre que cada mañana tomaba el mismo tren. Siempre lleno, siempre llegaba tarde, siempre con alguien empujando. Un día alguien le pisó muy fuerte el pie y le dolió mucho. Se dio vuelta con bronca, listo como para gritarle, pero antes de hablar vio algo. La persona que lo había pisado estaba llorando en silencio. No pidió disculpas, ni siquiera lo miró. El hombre bajó la voz que ya tenía cargada en la garganta y eligió no decir nada. Ese día llegó igual tarde, pero llegó distinto. Silvia nos comentó de Viktor Frankl,
que habla desde un lugar quizás extremo, donde uno se puede imaginar, y entendió algo, por lo que vuelca, que parece simple pero no lo es. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos trabajar como respondemos. Hay un estímulo y hay una respuesta, hay un espacio, y en ese espacio vive justamente nuestra libertad, esta libertad que mencionaba Silvia. Hoy no estamos en un campo de concentración, pero sí vivimos expuestos a muchas cosas que nos condicionan. A mí me resulta difícil hablar de algo que desconozco como el Holocausto, ¿no es cierto? Pero sé de qué se trata, pero hoy también vivimos cosas que nos perjudican o que sin querer podemos perjudicar a otros. Por ejemplo, hay opiniones que se imponen como verdades, información que no siempre es objetiva, relaciones que desgastan más de lo que construyen. Ahí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Si uno mira los noticieros, por ejemplo, se da cuenta que hay falta de objetividad, sin ser experto ni en política ni en economía. Y todo eso, por ejemplo, o estas verdades que se imponen de gente que dice, sí, esto es así, tal y cual, como si fuera palabra santa y quizás no lo sea. Y también tiene que ver mucho con las relaciones, esas que desgastan, ¿no? Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reaccionando o estamos eligiendo? Este hombre del cuento, ¿reaccionó o simplemente eligió? Porque reaccionar es algo automático y elegir requiere un poquito más, ¿no? Un poquito de tener conciencia, de analizar, de reflexionar. Y cuando lo hacemos, eso cambia mucho la mirada que podemos tener. Entonces, como para ir siguiendo con el tema, y a mí me gusta hacerme y trasladarle preguntas al oyente, al equipo. Entonces, me pregunto, ¿cuántas veces en el día reacciono sin pensar? ¿Dónde siento que no tengo opción, pero en realidad sí la tengo? ¿Qué actitud estoy eligiendo frente a lo que me molesta o me duele? ¿Estoy alimentando vínculos que me hacen bien o sosteniendo los que me apagan? Cuántas cosas, ¿no?, que surgen de todo este análisis, por decirlo de alguna manera. Claro, me encantaría tener acá al lado un psicólogo, una psicóloga que nos explique un poco más, ¿no? Nosotros vamos con nuestra opinión, de leer, de investigar y poder expresarnos un poquito. Entonces, un poco como reflexión personal, digo que a veces creemos que la libertad es hacer lo que queremos, pero quizás la libertad más profunda, la más genuina, es elegir quién queremos ser frente a lo que nos toca vivir. ¿Cómo somos ante lo que nos toca vivir? Esto le pasaba un poco seguramente a Frank. Claro, no es fácil y no siempre sale bien, obviamente. Pero cuando uno, aunque sea una vez, frena, respira y elige distinto, seguramente algo cambia. Y no cambia afuera, no cambia en el otro, cambia adentro, cambia en nosotros. Capaz hoy el tren venga lleno nuevamente, como siempre. Capaz alguien nos vuelva a pisar. Pero tal vez, solo tal vez, en ese pequeño espacio antes de reaccionar, encontremos algo que no sabíamos todavía que lo teníamos. Y justamente es la propuesta de Silvia inicial, la libertad de elegir ante cualquier circunstancia. Reflexionando un poco sobre esta libertad, esa libertad que a veces no se ve, pero que la tenemos muy adentro de nosotros y la podemos utilizar, aún en momentos difíciles. La doctora Cristina Castellino dará su aporte al tema. Hola amigas y amigos de Aire Fresco. Me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones sobre el muy interesante tema que se plantea hoy en el programa.
A estas alturas del siglo XXI hay una verdad comprobada e irrefutable, y es que todas las personas, cada uno de nosotros, vemos el mundo a través de un exclusivo conjunto de filtros que representan nuestro mundo mental. ¿Qué significa esto? Que lo que nos pasa no siempre es igual, no siempre coincide con lo que nosotros interpretamos que nos pasa. Y esa interpretación que hacemos de los hechos puede derrumbarnos, pero también puede sostenernos. En el segundo caso, aparece un concepto con el cual nos hemos familiarizado a partir de la segunda mitad del siglo XX y que tiene su origen en el mundo de la ingeniería, y es la resiliencia. Se dice que los materiales son resilientes cuando, a partir de su maleabilidad, si se los somete a exenciones extremas, tienen la capacidad no solo de absorber el impacto y de recuperarse, sino que a veces incluso mejoran sus propiedades originales. Aplicado a los seres humanos, la resiliencia implica no solo la aceptación de la adversidad, sino también la optimización de la respuesta a esa adversidad y la consecuente transformación personal que de ello resulta. Frente al infortunio, las personas pueden quedar atrapadas en un bucle de constante queja y sufrimiento, o pueden darle un giro virtuoso a ese bucle y utilizarlo para darle un nuevo significado a su vida. El padre de este significado es Viktor Frankl. Él creó la terapia de significado, la logoterapia, a partir de su propia experiencia, y su propuesta es sanar encontrándole sentido al sufrimiento, haciendo una construcción significativa de él. Ahora bien, resiliente, ¿se nace? ¿Se aprende? ¿Se puede incentivar? Ningún factor por sí solo promueve la resiliencia. A la luz de los avances de la neurociencia, tampoco puede descartarse la influencia de la biología y de los procesos químicos del cuerpo en la forma en que enfrentamos el infortunio, ya que todos esos factores, unidos al perfil psicológico de cada uno, componen el temperamento. Los autores coinciden, eso sí, en que debe haber 3 pilares fundamentales para que un ser humano sea resiliente. El primero, tiene que ser capaz de aceptar plenamente la realidad, y esto solo puede tener lugar si se la comprende, si se la enfrenta, por desagradable que sea. El segundo, tiene que tener valores sólidos que apuntalen la creencia de que la vida tiene siempre un significado, aún en los momentos más oscuros. Y la última, tiene que poseer la habilidad de reinventarse en medio de la adversidad. Como conclusión, podríamos decir que cuando se vive una vida en constante búsqueda de significado, no hay nunca lugar para el fracaso. Hasta la próxima. ¿Qué descubrió Viktor Frankl en el campo de concentración? No fue tanto una teoría del subconsciente freudiano de impulsos reprimidos. Viktor Frankl notó que los prisioneros que sobrevivían con más fuerza no eran los más fuertes físicamente, sino los que tenían un porqué para vivir, un sentido. Podía ser reencontrarse con un hijo, terminar un libro o incluso cumplir con una tarea pequeña ese día. Ese sentido actuaba como ancla del inconsciente y sostenía la voluntad de vivir cuando todo lo demás colapsaba. Él lo llamó voluntad del sentido, y está más allá de lo consciente. Aparece en el vacío, en el límite, cuando el ego y los mecanismos defensivos ya no sirven. No es pensamiento positivo, es reconocer que incluso en la deshumanización total
Hay un espacio que nadie te puede arrebatar, el espacio entre el estímulo y tu respuesta. Eso le da una dignidad radical a la persona y explica por qué dos personas ante el mismo infierno pueden terminar de formas opuestas. Si mañana te quitan todo, ¿qué es lo único que te quedaría? Frank pasó 3 años en un campo de concentración para encontrar la respuesta. Y no está en la mente consciente, está más profundo. Aunque no podamos controlar el sufrimiento externo, siempre conservamos la libertad interior de elegir nuestra actitud frente a él. Si en el peor lugar del mundo Víctor Frank encontró la mejor razón para seguir viviendo, ¿por qué vos no podrías? Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Para relajarnos algo que les despertará una sonrisa y muchos aplausos, tenemos a Ana María Figueira, que nos trae un cuento de su autoría, La nena. En un departamento angosto de Buenos Aires, en un edificio antiguo con olor a cera y a sopa, doña Clara quedó a cargo de la nena, mientras su hijo y su nuera se iban de viaje. La nena llegó con una mochila pequeña que parecía demasiado grande para ella. Adentro había una manta rosa, un juguete chillón con forma de hueso y una bolsita con galletitas que, según la nuera, solo podía comer 2 por día. Clara acepta todo con un asentimiento lento. Desde el primer momento, la nena mostró su carácter. Corría por el pasillo como si las baldosas fueran trampolines invisibles. Se deslizaba por el piso encerado y chocaba contra las patas de la mesa sin pedir disculpas. Cuando Clara se sentaba a tejer en su sillón, la niña se plantaba frente a ella, inclinando la cabeza, mirándola con una insistencia casi descarada, como si esperara que el mundo, o al menos esa abuela provisional, girara alrededor de sus deseos. Clara le preparaba la merienda con cuidado. Agua fresca en un bol azul y las 2 galletitas permitidas. La nena las olfateaba con desconfianza. Daba una vuelta alrededor de la cocina y a veces empujaba el bol con un gesto de fastidio, como si el menú no estuviera a la altura de su capricho. Durante el día, la pequeña no se quedaba quieta. Saltaba del sillón, dejaba marcas tibias sobre la tela, tironeaba de la manta rosa y la arrastraba por el piso como si fuera un estandarte. Cuando Clara la regañaba suavemente, la nena soltaba un quejido agudo, casi como un llanto, y volvía a mirarla con esos ojos brillantes que parecían decir: yo mando aquí. Por la tarde, mientras el sol entraba oblicuo por la ventana, Clara logró que la nena se calmara. La acomodó en un rincón con su manta y se sentó cerca observándola respirar. Dormía hecha un ovillo perfecto, tan pequeña, tan frágil, que por un momento Clara sintió una punzada de ternura profunda, casi maternal. Esa noche, sin embargo, el departamento no estuvo en silencio. Clara escuchó pasos suaves, el roce de algo moviéndose por el pasillo, un suspiro inquieto junto a su cama. Al amanecer, encontró a la nena acurrucada contra su rodilla, buscando calor, como si hubiera necesitado compañía para atravesar la oscuridad. Los días pasaron entre corridas, juegos improvisados con medias viejas y reproches cariñosos. Clara terminó encariñándose con esa criatura dócil que desordenaba su vida y le llenaba la casa de movimiento. Cuando finalmente volvieron el hijo y la nuera,
La nena salió corriendo disparada hacia ellos con una alegría desbordante, moviendo no solo la cola, sino casi todo el cuerpo. Daba vueltas, saltaba, chocaba contra las piezas de sus dueños, como si el mundo acabara de volver a encajar. Clara los miró con una sonrisa cansada y cómplice. Es inquieta, dijo. Me tuvo de acá para allá, pero es cariñosa. Y mientras lo veía despedirse, cerrar la puerta, con la manta rosa doblada y el sillón nuevamente en su lugar, Clara se quedó sola en el departamento silencioso. Recién entonces, con una leve risa para sí misma, comprendió el pequeño engaño de su propio relato. Esa nena, caprichosa, demandante y entrañable, no había sido otra cosa que la perra de su hijo. Perfectamente canina, perfectamente feliz y a su manera perfectamente parte de la familia. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lancillota, Milin Instalaciones, Fandiño Propiedades. Y así nos despedimos entonces, hasta el próximo jueves, aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Por hoy se terminó Aire Fresco, pero volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño.